Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, dramas y todo lo que nos encanta comentar. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos en una historia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, vamos a desgranar una de esas historias de amor que nos hacen suspirar, de esas que parecen sacadas directamente de una telenovela, pero que, oh sorpresa, son más reales que la vida misma. Hoy hablaremos de Demet y Can, sí, esos dos que nos han tenido a todos pegados a la pantalla, y que hoy, por fin, vamos a revelar el gran secreto que ha estado cocinándose a fuego lento detrás de cámaras. Así es, amigos, hoy vamos a hablar de cómo su amor, ese amor que veíamos reflejado en sus miradas, en sus sonrisas, en cada gesto sutil, ha sido coronado. Pero no se preocupen, no voy a revelarles todo el pastel de inmediato, vamos a ir poco a poco, desmenuzando cada detalle, cada pista, cada rumor, para que juntos descubramos la magnitud de esta historia de amor. Y antes de que se me olvide, les pido con todo mi corazón, que si les gusta este tipo de contenido, que si disfrutan de estos chismes jugosos, no se olviden de darle al botón de suscribirse, es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguna de nuestras futuras investigaciones, porque les aseguro que tenemos mucho más que contar. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque nunca saben cuándo vamos a soltar la próxima bomba informativa. Ahora sí, manos a la obra y vamos a destapar este misterio. Empecemos por el principio porque para entender la magnitud de lo que ha pasado, tenemos que recordar cómo empezó todo. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resonaron en todas las pantallas del mundo, dos actores que, sin saberlo, estaban a punto de protagonizar su propia historia de amor. ¿Se acuerdan de esa química arrolladora que traspasaba la pantalla? Esa mirada que lo decía todo, esos gestos que parecían guionizados por el mismísimo Cupido. Pues no estaban actuando, amigos. Detrás de esas escenas románticas, de esas peleas de mentira, se estaba fraguando algo mucho más real, mucho más profundo. Todo empezó con esa serie que todos amamos, ese fenómeno turco que conquistó nuestros corazones, y que, sin saberlo, también conquistó los suyos. La conexión entre Demet y Can era palpable, era evidente, era algo que no se podía ocultar. Pero claro, ellos como profesionales mantenían la compostura, la discreción, hasta que las cosas empezaron a salirse de control. Los rumores, como siempre, no se hicieron esperar. Empezaron las especulaciones, las teorías conspirativas, los chismes de pasillo. Que si se les veía juntos fuera del set, que si compartían cenas románticas, que si sus miradas decían más de lo que sus palabras podían expresar. Y no estaban lejos de la verdad. Pero claro, ninguno de los dos confirmó ni desmintió nada. Mantuvieron su vida privada en un hermético silencio, dejando que las especulaciones crecieran como la espuma. Pero los fans, como buenos detectives, no se rindieron. Buscaron cada detalle, analizaron cada foto, cada vídeo, cada declaración. Y así, poco a poco, fueron juntando las piezas de este rompecabezas amoroso. Y es que, amigos, cuando el amor es verdadero, cuando la conexión es tan fuerte, es imposible ocultarlo por mucho tiempo. Recuerdo perfectamente aquellos días, las redes sociales eran un hervidero. Los hashtags con sus nombres inundaban Twitter, los comentarios en Instagram se multiplicaban por segundo, los vídeos editados por los fans eran cada vez más elaborados y emotivos. Todos queríamos saber más, todos queríamos una confirmación, todos queríamos verlos juntos, felices, enamorados. Pero ellos, como buenos jugadores, nos hacían esperar. Nos daban migajas, pistas sutiles, señales ambiguas. Y así nos mantuvieron enganchados, expectantes, con el corazón en un puño. Y es que ¿quién no se ha sentido así alguna vez? ¿Quién no ha tenido que lidiar con ese torbellino de emociones que es el amor? Y claro, ver a nuestros ídolos pasando por lo mismo nos hacía sentir aún más conectados con ellos. Pero la cosa no quedó ahí, amigos. La historia de Demet y Can no fue un camino de rosas. Como en toda buena telenovela, hubo obstáculos, hubo malentendidos, hubo momentos de duda. Las agendas apretadas, la distancia, los rumores malintencionados, todo se confabuló para poner a prueba su amor. Hubo momentos en los que los vimos separados, distanciados, casi como si la magia se hubiera esfumado. Y nosotros, los fans, sufrimos con ellos. Nos preocupamos, nos entristecimos, nos preguntábamos si ese amor que tanto habíamos admirado iba a sobrevivir a la tormenta. Los más pesimistas llegaron a pensar que todo había sido una ilusión,
un espejismo, una fantasía que solo existía en nuestras mentes. Pero no contaban con la fuerza del amor verdadero. Porque el amor, cuando es auténtico, cuando es puro, cuando es sincero, puede superar cualquier obstáculo, puede vencer cualquier barrera, puede resistir cualquier tempestad. Y eso es precisamente lo que pasó con Demet y Can. A pesar de la distancia, a pesar de las dificultades, a pesar de los rumores, su amor se mantuvo firme, fuerte, inquebrantable. Y es que, ¿cómo se explica esa mirada que se daban? ¿Cómo se justifica esa sonrisa que se dibujaba en sus rostros cuando estaban juntos? ¿Cómo se entiende esa química que no se podía fingir? Simplemente no había explicación lógica. Era amor puro y duro. Y así, contra todo pronóstico, contra toda adversidad, su amor triunfó. Y aquí es donde viene lo más jugoso, lo más emocionante, lo más sorprendente de toda esta historia. Después de meses de especulaciones, de rumores, de silencios incómodos, finalmente el secreto fue revelado. Y fue de la manera más inesperada, más romántica, más espectacular que uno se pueda imaginar. Olvídense de comunicados de prensa, de entrevistas exclusivas, de fotos cuidadosamente posadas. No, amigos, la confirmación de su amor llegó como un torbellino, como un huracán, como una explosión de alegría que inundó las redes sociales y que nos dejó a todos con la boca abierta. ¿Cómo fue? Pues bien, prepárense para escuchar esta historia porque les aseguro que no se la van a creer. Resulta que en un viaje sorpresa, en un lugar paradisíaco, en un escenario de ensueño, Can le pidió matrimonio a Demet. Sí, amigos, leyeron bien. Matrimonio. Y no fue una propuesta cualquiera, no fue un simple anillo y unas palabras bonitas. No fue un despliegue de amor, de romanticismo, de detalles que nos dejaron a todos sin aliento. Un lugar decorado con flores, luces tenues, música suave y, por supuesto, una declaración de amor que hizo llorar hasta a las piedras. Imagínense la escena, Demet con los ojos llenos de lágrimas, con la sonrisa más hermosa del mundo, diciendo sí, aceptando el amor de su vida, sellando su destino con un beso apasionado que hizo estallar los corazones de todos los presentes. Y por supuesto de todos nosotros, que lo vivimos a través de las redes sociales. Las fotos y los vídeos de ese momento mágico inundaron Internet. Y ahí estaban ellos dos, juntos, radiantes, felices, enamorados, gritando al mundo entero que su amor había triunfado, que su historia había llegado al final feliz que todos esperábamos. Y claro, las felicitaciones no se hicieron esperar. Sus amigos, sus familiares, sus compañeros de trabajo, sus fans, todos, absolutamente todos, les enviamos mensajes de cariño, de apoyo, de alegría. Y es que, amigos, cuando uno ve un amor tan auténtico, tan puro, tan fuerte, no puede evitar contagiarse de esa emoción, de esa felicidad, de esa magia que emana de ellos. Y así, después de meses de incertidumbre, después de rumores y especulaciones, después de obstáculos y malentendidos, Demet y Can nos demostraron que el amor verdadero existe, que los finales felices sí son posibles, que cuando dos almas están destinadas a estar juntas, nada ni nadie puede separarlas. Y lo mejor de todo, es que nos hicieron partícipes de su historia, nos permitieron vivir cada momento, cada emoción, cada detalle, como si fuéramos protagonistas de nuestra propia telenovela. Y eso, amigos, es algo que jamás olvidaremos. Porque la historia de Demet y Can no es solo una historia de amor, es un ejemplo de perseverancia, de valentía, de honestidad, de cómo el amor puede vencer cualquier obstáculo. ¿Y ahora, qué sigue? Pues bien, como era de esperarse, los preparativos de la boda están en marcha. Ya se filtraron algunos detalles, el lugar, los invitados, el vestido de novia, el pastel, todo está siendo planeado con mucho cuidado, con mucho cariño, con mucho detalle. Y nosotros los fans estamos expectantes, ansiosos por ver cómo se desarrolla este nuevo capítulo de su historia. No dudo ni por un segundo que la boda será un evento espectacular, un cuento de hadas hecho realidad, un sueño que todos hemos compartido con ellos. Y estoy segura de que aunque no podamos estar ahí físicamente, estaremos presentes en espíritu, acompañándolos en este día tan especial. Pero la historia de Demet y Can no termina con la boda, ni mucho menos. Su amor es un libro abierto, un viaje emocionante, una aventura que apenas comienza. Y estoy segura de que juntos escribirán muchas páginas más, vivirán muchos momentos inolvidables, superarán muchos desafíos, y nos seguirán inspirando con su amor, con su felicidad, con su magia. Y nosotros como buenos seguidores estaremos aquí para presenciar cada paso de su camino,
para celebrar sus éxitos, para apoyarlos en sus fracasos, para acompañarlos en este viaje increíble que es la vida. Porque al final eso es lo que importa, compartir nuestra felicidad con aquellos que amamos y ser testigos de la felicidad de aquellos que admiramos. Y es que, amigos, la historia de Demet y Can nos enseña que el amor no es perfecto, que tiene sus altibajos, que hay momentos de duda, de incertidumbre, pero que al final, cuando es verdadero, cuando es sincero, cuando es puro, siempre triunfa. Y esa es la gran lección que podemos extraer de todo esto. Que no importa cuán difíciles sean las cosas, que no importa cuántos obstáculos se interpongan en nuestro camino, que no importa cuántas veces nos caigamos, siempre debemos levantarnos, seguir adelante y luchar por aquello que amamos. Porque al final, el amor es el motor que mueve el mundo, es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, es la chispa que enciende nuestros corazones. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por el corazón de Demet y Can, de este recorrido por su historia de amor, de este descubrimiento de su gran secreto. Como ven, la realidad a veces supera la ficción, y la historia de estos dos nos demuestra que los cuentos de hadas sí existen, aunque a veces tengan que superar algunas tormentas antes de llegar al final feliz. En resumen, hoy hemos hablado de la increíble historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman, cómo su conexión traspasó la pantalla, cómo los rumores se hicieron realidad, cómo su amor resistió las dificultades, y cómo finalmente fue coronado con una propuesta de matrimonio de ensueño. Hemos visto cómo los sueños se hacen realidad, cómo el amor verdadero siempre triunfa, y cómo a veces, las mejores historias se escriben fuera de los guiones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo, por acompañarme en esta aventura, por compartir conmigo su emoción, su alegría y sus comentarios. Sus mensajes son mi mayor motivación, son el combustible que me impulsa a seguir investigando, a seguir buscando las mejores historias para compartir con ustedes. Así que por favor, no se olviden de dejar sus comentarios, quiero saber qué les pareció la historia de Demet y Can, qué fue lo que más les sorprendió, qué fue lo que más les emocionó. Y si tienen alguna otra historia que quieran que investigue, no duden en dejármela saber en los comentarios. Y ahora por último pero no menos importante, les pido que si les gustó este vídeo, si disfrutaron de la historia de Demet y Can, si se emocionaron tanto como yo, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos, con su familia, con todo el mundo. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita, y de estar atentos a nuestros próximos vídeos, porque les aseguro que tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Y recuerden, el amor siempre triunfa. Hasta la próxima.